debía ser rápido y preciso. El hecho de su expulsión de Fazbear's cambiaba por completo el tempo de sus planes. Sabía que solo podría regresar a lo que fue Circus Baby Pizza World por poco tiempo, antes de que perdiera todo el control sobre ello. Por mucho que su casa estuviese conectada en secreto al restaurante y su subterráneo, no podía simplemente entrar y salir. Había cámaras de seguridad. Además, que esos animatrónicos estaban bajo el control de la empresa de la que, hasta la fecha, formaba parte. Mediante un elevador de mantenimiento, se adentró a las profundidades del circo, donde sin mediar pausa, le inyectó todo el remanente de los animatrónicos de Freddy's y Phantom Freddy. Pero, a diferencia de Baby con Elizabeth, este empezó a comportarse de manera extraña. Algo iba mal. Los movimientos eran erráticos, violentos, no calmados como la payasa. Este robot tenía conciencias que se comportaban de forma frenética, sin dejarse dominar por las otras. Phantom Freddy se había convertido en una bestia sin control. Tras esto, y con el tiempo en su contra, Afton se marchó de ese oscuro cementerio con un plan y una malévola sonrisa de oreja a oreja. Se iría de Hurricane para que todo reposara durante un tiempo. Luego, enviaría un mensaje a la única persona que sabía que podría engatusar para que sacara las CPU de los Funtime donde estaban las conciencias de los niños y su hija. Una persona con una vida marcada por una mala decisión. Una vida que se podría describir con dos palabras: culpa y remordimiento. Michael Afton, una vez robusto y animado, llevaba meses sin ver a su padre. Ignorante de las intenciones de este, aplicó para el trabajo de técnico nocturno de Circus Baby Entertainment and Rental. Previamente conocido como Circus Baby Pizza World, era el complejo subterráneo del circo, ideado para ser alquilado junto al servicio de los animatrónicos Funtime. La motivación del joven Afton: el mensaje de su padre. Un mensaje que decía que su hermana seguía viva ahí abajo y que debía sacarla. ¿Viva? ¿Su hermana? Michael había quedado incrédulo ante ello. ¿Cómo podía ser que su hermana siguiese viva si había muerto en aquel accidente por la fuga de gas? Pero los recuerdos del Oso Dorado, persiguiéndole con la voz de su hermano, le hicieron pensar que tal vez era cierto, que tal vez podría ayudarla. Cuando Michael llegó al restaurante, se encontró a sí mismo ante un frío y oscuro lugar. Uno que parecía un cementerio con un sepulcral silencio. Su padre había estado trabajando aquí durante muchas noches. ¿Pero por qué? ¿Qué quería conseguir? Fue ahí que la encontró. Al final del establecimiento estaba la joya y el orgullo de William, Baby. Pero algo era diferente de como la recordaba. Su manera de hablar, las historias que contaba, no era como los otros animatrónicos, salvajes y con sed de sangre. Era calmada y extrañamente familiar. ¿Era su hermana? ¿Su padre no le mentía? No era una alucinación o un sueño del que despertar. El animatrónico estaba ahí, hablando como su hermana. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué era ese lugar? ¿Por qué su hermana seguía viva? Investigando el taller, descubrió unos antiguos archivos con unos planos de los Funtime. Tanques de almacenaje, imitadores de voz, seguimiento y localización parental. ¿Y eran niños lo que se vislumbraba en el interior de los robots? ¿Su padre estaba capturando y experimentando con niños? ¿Eran todos los rumores sobre su padre ciertos? ¿Que él, el que había sido el sospechoso principal de la desaparición de los niños, realmente era el culpable? ¿Y qué pintaba el nombre de Henry en todos esos archivos? ¿Acaso los avanzados Funtime no eran más que Springlocks? De repente, Michael recordó todas esas pesadillas que había sufrido. ¿Eran reales? ¿No eran alucinaciones? ¿Su padre también había experimentado con él? Lágrimas de confusión brotaron de sus ojos, al igual que lágrimas de odio y miedo. Los secretos de su padre estaban viendo la luz al final del camino, un camino donde Michael aguardaba,
William no era un pobre padre deprimido y obsesionado con su trabajo. Era un monstruo jugando con la vida misma. La mente de Michael se desmoronaba en un socavón de paranoia. Pero ¡no! Se negaba a perder la cabeza. Debía sacar a su hermana de ahí. Guiado por Baby, gracias a un chip que extrajo del robot, se escabulló por el auditorio de Phantom Foxy para sacarla de ahí. Él la protegería, la liberaría y al fin podría perdonarse la muerte de su hermano, que lo había estado atormentando desde hacía tantos años. Algo no había salido como esperaba. Había sido emboscado, llevado a una trampa, llevado a la sala del Scooper. Esta era una máquina que, por inocente que pareciera el nombre, fue diseñada para un oscuro propósito. Aprovechando unos diseños de un antiguo brazo dispensador de helado hecho por Henry, William creó una máquina capaz de inyectar, extraer y almacenar el remanente, puesto que éste necesitaba estar a bajas temperaturas, ya que el calor podía hacerle perder sus cualidades. Michael iba a ser el héroe de su hermana, el héroe de la conciencia surgida de los niños, pero no iba a serlo de la forma que él creía. Su hermana lo había engañado. Otro juego de mentiras. El Scooper golpeó violentamente a Michael, destrozándole la cavidad pectoral, y antes de que sus ojos se cerraran para dar paso a una terrorífica oscuridad, vio como una amalgama de cables y ojos con una máscara blanca se le acercaba, le sacaba los intestinos y se introducía en su interior. Durante los siguientes meses, la vida de Michael no estuvo bajo su control. Debía hacer lo que el entresijo de cables que era la fusión de los Funtime decía. Sentía su cuerpo como un globo inflado, y día a día, este se iba transformando en un cadáver andante y podrido. Rezaba para morir y acabar con ese calvario, pero era una marioneta al servicio de la amalgama de conciencias, bautizada como Ennard. Pero eventualmente, su cuerpo no soportó más a ese monstruo, y este tuvo que salir. Pero el daño ya estaba hecho. Su cuerpo había sufrido tanto hasta llegar al punto de ser un hombre morado, pero incluso sin órganos y con un desesperado rezo para encontrar el dulce descanso eterno. Michael siguió viviendo. El remanente que el Scooper le había inyectado le negaba la anhelada muerte, aunque el profundo odio que sentía también lo mantenía en pie. Lo que había visto en esa tumba subterránea le había trastocado hasta el fondo de su ser. Su padre había matado un sinfín de niños inocentes, a su hermana y quién sabe a cuántos más habría torturado durante años. Michael no sabía dónde estaba, pero sabía que lo buscaría, lo encontraría y lo mataría.